sector académico, agradezco la posibilidad de moderar este panel del tercer Congreso Chileno en Derecho y Tecnología, que ha convocado a cientos de asistentes. Y en este panel, para el cual tenemos hasta las 10:30 de la mañana, tenemos a 4 expositores. No conocía a Vladimir, pero vamos a comenzar a partir primero Manuel Abarca, Manuel en London, y también en Derecho a la Competencia, en materia de tecnología, abogado asociado del estudio de BIM, abogado, de Derecho Económico, abogado de Estado de esta facultad. Es una cosa muy importante. Manuel, que a veces habla de historia del derecho a la competencia, hoy día no va a hablar de la historia del derecho a la competencia, va a hablar seguramente sobre el caso chileno contra WhatsApp, ¿no? Entonces, luego va a venir Vladimir, que está a mi derecha, anteriormente Isidora Arrieta Aguirre, que está ahí más cristiano, mucho gusto, Isidora del Estado del Río, nada es perfecto como dice el decano, pero qué bueno que está acá. Y finalmente Andrés Calderón, que también está al lado del Río funcionado, pero viene más lejos, viene aquí. Muchísimas gracias, Francisco. Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, para efectos de transparencia, hago presente que en la oficina donde trabajo asesoramos a un competidor de WhatsApp en los requerimientos de información de la Fiscalía Nacional Económica durante esta investigación. Sin perjuicio de ello, estos solamente constituyen opiniones estrictamente personales. El caso chileno contra WhatsApp fue un caso que en principio podríamos decir que no tuvo mayor significación o mayor impacto mediático al momento en que este fue publicado a fines del año pasado. Sin perjuicio de ello, lo interesante radica en que constituye el principal y más actualizado pronunciamiento que tenemos en Chile y probablemente en Latinoamérica sobre la relación entre competencia y privacidad. En ese contexto, este caso se enmarca en un escenario global y local bastante particular. Por una parte, ya pareciera que a nivel comparado existe cierto consenso en que las materias de privacidad pueden constituir una preocupación por parte de las autoridades de competencia. Hace 10 años tuvimos un caso en Alemania contra Facebook, precisamente por la degradación de su política de privacidad. En ese caso, ¿qué fue lo que se dijo? Cuando Facebook, es un actor monopólico, cuasi monopólico, y permite la transferencia de datos personales sin consentimiento de una plataforma de su ecosistema al otro, eso puede consistir en un abuso de posición dominante explotativo. ¿Qué quiere decir eso? Que permite al actor dominante o cuasi dominante extraer una mayor cantidad de rentas por parte de sus clientes, en este caso, mayores datos personales, y que eso finalmente puede redundar en mayor monetización de la plataforma. Este caso ya de buena primera suena bastante extraño, particular y bastante controversial, por decirlo menos. Sin perjuicio de ello, este caso llegó hasta el Tribunal de Justicia Europeo y hoy en día se mantiene en litigación en la sede de Alemania, y recientemente la Autoridad de Competencia de la misma jurisdicción inició una investigación contra Google por exactamente los mismos hechos. A renglón seguido tenemos la famosa, infame, como podamos llamarla, la Digital Markets Act, que básicamente aquellas plataformas que cumplan ciertos umbrales cuantitativos y cualitativos se denominan gatekeepers y están sujetas a ciertos deberes de comportamiento. Uno de ellos radica precisamente en la prohibición de que puedan extraer datos personales de aplicaciones relacionadas sin el consentimiento de los usuarios.
En ese contexto, más allá de las controversias, existe jurisprudencia que dice los problemas de privacidad, una degradación de las políticas de privacidad puede constituir, bajo ciertos requisitos y en ciertas condiciones, una conducta anticompetitiva. ¿Qué pasa en Chile? En Chile podemos decir con bastante orgullo de que tenemos una jurisprudencia vasta y tenemos desarrollos bastante avanzados en materia de mercados digitales. Tenemos desde el año 2020 casos contra Mercado Libre, tenemos la fusión de Uber y Corner Shop, tenemos casos bastante locales, como un caso contra Portal Inmobiliario por la forma del mecanismo de pricing en su plataforma. Tenemos casos actuales contra Google en el tribunal por restricciones en su App Store. Tenemos una investigación interna de la Fiscalía contra Apple por los mismos hechos. Y más recientemente tenemos toda una política bastante agresiva por parte de la Fiscalía en cuanto a restricciones verticales en mercados digitales. Típicamente, cláusula de nación más favorecida, tenemos los acuerdos judiciales contra las aplicaciones de delivery, tenemos un requerimiento contra pedido ya por lo mismo, y tenemos recientemente un acuerdo extrajudicial con Booking, y hace una semana y media tenemos el informe preliminar del estudio de mercado sobre comercio electrónico, que mantiene esta misma política respecto a restricciones verticales en mercados digitales de una manera más agresiva. Consecuentemente, era de esperar de que tarde o temprano la Fiscalía se pronunciara expresamente y específicamente sobre la relación, muchas gracias, entre privacidad y competencia. ¿En qué consiste este caso? El año 2021, un denunciante anónimo interpone, valga la redundancia, una denuncia contra la Fiscalía porque en esa época WhatsApp habría realizado una modificación de sus términos y condiciones. ¿En qué consistía esta modificación? Consistía en de que las políticas de privacidad iban a ser modificadas de tal manera que los datos que se recolectaran en WhatsApp, en principio llamadas, contenidos, etcétera, etcétera, podrían ser transferidos a las distintas aplicaciones del ecosistema de Meta, le hace Facebook, Messenger e Instagram, y esto no habría tenido lugar con el consentimiento expreso por parte de los usuarios, sino que básicamente era el caso típico de contrato de adhesión, o usted acepta los nuevos términos y condiciones, o se queda sin la plataforma. De esa manera, en opinión del denunciante, esto consistiría en un abuso de posición dominante explotativo. ¿Por qué? Porque Meta o WhatsApp sería dominante, tendría una participación altísima de mercado en un contexto de barrera de entrada, y que la degradación de su política de privacidad le permitiría extraer mayores beneficios monopólicos derivados de esta posición que WhatsApp tenía. ¿Qué hace la Fiscalía? Analiza este caso y solamente analiza lo que pasa en el caso de WhatsApp. Y para ello determina dos mercados, básicamente el mercado de mensajería instantánea entre consumidores y un mercado de mensajería instantánea entre negocios y consumidores, típicamente cuando te llega un aviso al teléfono, al WhatsApp, de que existe un nuevo producto o una nueva promoción. En ese contexto bien cerrado, ¿qué hace la Fiscalía? Archiva la investigación. Dice, yo no tengo antecedentes de que acá hay un caso de abuso de posición dominante, porque si bien WhatsApp es dominante, tiene una participación del 80% del mercado, los siguientes competidores, que son Telegram, Signal, etcétera, tienen una participación ínfima. Es un mercado que permite, que por su naturaleza puede propender a la concentración, los efectos de red, el control de los datos, etcétera, etcétera, pero yo no tengo evidencia de una degradación de política de privacidad, y eso por una razón bastante específica. Los mensajes de WhatsApp están encriptados. Y la encriptación, desde el punto de vista de la Fiscalía, yo sé que esto puede sonar un poco, puede llamar un poco la atención, como ni WhatsApp ni un tercero puede leer esos mensajes, en principio no se puede ocupar el contenido de estos mensajes para recolectar mayores datos personales. Y por eso es que la Fiscalía archiva esta investigación. Pasamos a la siguiente, por favor. Muchas gracias. En ese contexto, más allá de que no haya encontrado evidencia, este caso establece algunos statements o declaraciones que son críticas para el derecho de la competencia hoy en día. En primer lugar, la Fiscalía es enfática. Desde el punto de vista de libre competencia, el control de los datos personales y su monetización
no es ilícito. Precisamente está justificado en asegurar la eficiencia de la plataforma, su monetización y sobre todo en la lógica de los mercados de dos lados, asegurar que para el lado de los usuarios la aplicación sea gratuita y se monetiza mediante los avisos personalizados según la lógica de cada plataforma que utiliza datos personales como insumo. Sin perjuicio de ello, los datos sí pueden ser fuente de poder de mercado. Esto es una continuación de la jurisprudencia del caso Uber y Corner Shop, donde se dijo someramente esta misma lógica. En ese contexto, ¿qué es lo que ocurre? Una plataforma que controle mayores cantidades de datos personales permite mejorar la eficiencia de ella. Por ejemplo, Google, un motor de búsqueda, mientras más datos personales y mejores pueda recolectar, los resultados de búsqueda van a ser de mejor calidad al momento en que yo busque cualquier cosa en el buscador. ¿Cuál es el problema de ello? Que pareciera, según cierta parte de la doctrina, que solamente las plataformas que obtengan una escala suficiente de usuarios y consecuentemente datos personales podrían llegar a funcionar de forma eficiente en el mercado. Y por ello es que en redes sociales solamente tenemos en principio Facebook e Instagram. Se puede discutir si es que TikTok entra dentro de la definición de mercado. En mensajería instantánea tenemos WhatsApp y pareciera que los otros competidores no tienen una participación de mercado que permita desafiar la dominancia de esta aplicación de mensajería. Y en el caso de los buscadores, Google tiene más del 90% por cualquier análisis de participación de mercado que se haga aquí en Chile y en el mundo. Una vez determinado eso, que el control de los datos personales puede generar poder de mercado, la Fiscalía dice, en ese contexto, si una plataforma dominante degrada sus políticas de privacidad y cuando degrada sus políticas de privacidad permite obtener una cantidad, entre comillas, excesiva de datos personales, eso puede ser un abuso de posición dominante y una conducta anticompetitiva. ¿Qué hace la Fiscalía? Hace un test y dice, en primer lugar, como todo conducto unilateral, tengo que probar la dominancia. En este caso, yo la pruebo utilizando participaciones de mercado y algunos criterios adicionales de barreras de entrada, típicamente la presencia de efectos de red determinados a partir del control de datos personales. Enseguida, tiene que existir una conducta. ¿Y esta conducta en qué consiste? En de que existe unos términos y condiciones de privacidad o una política de privacidad que implique un tratamiento excesivo de los datos personales. Y el efecto anticompetitivo, en Chile y en el mundo, todos los abusos de posición dominante requieren, en principio, prueba de efectos. Esto está determinado porque las condiciones de privacidad de los usuarios se ve disminuida. En estos mercados, del lado de los usuarios, el producto es gratuito. Nosotros, en principio, no pagamos por utilizar WhatsApp, pero el daño está porque nuestras condiciones de privacidad son peores que antes por una conducta de este actor monopólico que sería WhatsApp. Pasemos a la siguiente. Y acá vienen las principales preguntas y dificultades del caso. En materia de abuso de posición dominante, existen dos conductas explotativas que son tradicionalmente analizadas tanto en Chile como en el mundo. En primer lugar, lo que se denomina en mercados tradicionales precios excesivos. Esto es cuando un actor dominante cobra un precio, o un actor cuasi dominante en requisitos y condiciones muy calificadas, cobra un precio que es sustancialmente superior al que existiría en condiciones competitivas. Y por otro lado, existe la imposición de condiciones de contratación injustas o, adaptado al caso chileno, la imposición de cláusulas abusivas. En este contexto son dos conductas distintas, cada una con sus requisitos particulares. ¿Qué pasa en este caso? La Fiscalía pareciera que es un continuo entre ambas conductas. Dice específicamente la Fiscalía en su informe de archivo, esta conducta consiste en la imposición de términos contractuales abusivos mediante la extracción excesiva de datos. La pregunta consecuente es, por lo tanto, ¿qué tipo de conducta es? ¿O es recolección excesiva o es imposición de condiciones? Y esto es de particular relevancia. La recolección excesiva o el exceso de, en este caso, datos, similar a lo que pasa con precios excesivos, requiere probar un benchmark. Esto es, cuál es la cantidad de datos que la plataforma debería recolectar en condiciones de competencia. La Fiscalía no analizó eso. En el caso de la contratación de condiciones de contratación injustas, se debe probar, y así lo ha dicho la doctrina a nivel mundial,
la asimetría especial que existe entre las partes. Acá la Fiscalía tampoco se pronuncia mucho. Por lo tanto, queda una pregunta abierta. ¿Este caso es de recolección excesiva o es de condiciones de contratación injusta? Eso el caso no se pronuncia. Y finalmente, la gran pregunta que queda abierta es el caso de la encriptación. Ustedes probablemente lo saben mejor que yo, que existe muchísima controversia a nivel del mundo de la privacidad si es que la encriptación protege efectivamente de el tratamiento y la recolección de datos personales. Cierta parte de la doctrina dice de que si bien los datos están encriptados, otra cosa son los metadatos, que es básicamente el dato sobre el dato, los patrones de consumo, patrones de comportamiento, que ahí pareciera que está el valor de mercado de los datos. La Fiscalía, al parecer, solamente se queda en los datos y no en los metadatos, y eso genera dudas si es que efectivamente la encriptación puede constituir una defensa basada en seguridad y privacidad que permita mitigar en principio el riesgo anticompetitivo que se derive precisamente de la recolección excesiva de los datos. En suma, este es un caso que, si bien, como les comentaba, parecía pequeño, en verdad tiene mucha significancia y mucha implicancia de aquí en adelante en materia de mercados digitales. Esto es una investigación que es muy limitada. Es una investigación que solamente incluyó WhatsApp, no incluyó cómo es el tratamiento y la recolección de datos entre las demás plataformas de Meta, y eso en principio pareciera que el resultado es mucho más específico y de ahí se puede explicar que esta investigación se haya archivado. Enseguida, los datos pueden ser una fuente de preocupación de las autoridades de competencia. Y en ese contexto, la Fiscalía es clara. ¿Esto qué significa? De aquí a futuro, la discusión ya no va a ser si es que los datos pueden ser o no un problema de competencia. Esto la Fiscalía ya con su jurisprudencia lo ha determinado en forma enfática. De aquí en adelante las preguntas van a ser de aplicación. O sea, ¿puede en este caso concreto una degradación de la política de privacidad ser una conducta anticompetitiva? Esa va a ser probablemente la preocupación de ahora en adelante y pareciera que ya hemos pasado una primera valla respecto a la pregunta matriz sobre si los datos y competencias pueden converger o pueden diverger en este sentido. Con eso agradezco mucho su atención y quedo atento a cualquier caso, en cualquier caso de alguna consulta o comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy interesante, más estuviste ajustado al tiempo, no fue necesario llamar la atención. No, no creo que hubiera sido necesario, pero nos has planteado varias dudas e inquietudes sobre este caso, sobre el procedimiento. A continuación viene Vladimir Cortés, Demski. ¿Lo dije bien? Más o menos. Un 95% bien, yo creo, suficientemente bueno. Vladimir es maestro en Derechos Humanos y Democratización por el programa europeo EMA. Es un programa otorgado por varias universidades, con la Universidad de Padua, y es director de campañas y alianza para América Latina en Digital Action, ¿no? Que esto es una organización internacional de la sociedad civil dedicada a la justicia tecnológica, la gobernanza de plataformas y la defensa de los derechos humanos en entornos digitales. Tiene mucha experiencia en América Latina en estos temas, en derechos digitales. Ha sido más investigador para el informe Freedom on the Net de Freedom House, y actualmente lidera el proyecto Define the Gatekeeper, un estudio comparativo multidimensional que examina cómo actores de la mayoría global utilizan mecanismos de competencia para disputar el poder de las grandes plataformas tecnológicas. Vladimir nos va a exponer sobre competencia digital y derechos fundamentales, una perspectiva del sur global. Vladimir, voy a empezar a tomar tiempo de ahora. Muchísimas gracias. Me gustaría arrancar pidiéndoles si pueden levantar la mano quienes utilicen un buscador para buscar información en Internet que se llama Ecosia. ¿Quién usa, o levanten la mano, quién usa un buscador que se llama Brave Search? ¿Quién usa un buscador que se llama DuckDuckGo? ¿Y quién usa el buscador de Google? Gracias. Google efectivamente sigue siendo la infraestructura dominante de acceso a la información, y cuando una sola empresa se convierte en esta puerta de entrada, el problema deja de ser solamente económico. Soy Vladimir Cortés, trabajo en Digital Action, esta organización de la sociedad civil internacional dedicada a la búsqueda de la justicia digital y la gobernanza tecnológica,
Y hoy me gustaría compartirles algunas reflexiones en torno a lo que en este Congreso puede sonar de manera, ciertos componentes que pueden sonar de manera separada. Derecho de competencia, derechos humanos y plataformas digitales, y que nos parece que rara vez se busca esta intersección entre cada uno de estos componentes. Y surge entonces una pregunta. ¿Puede el derecho antimonopolio, el derecho de competencia, convertirse en un instrumento de protección de los derechos humanos? Y la evidencia del sur global parece apuntar a que sí y que ya está ocurriendo. Los litigios antimonopolio en contra de las grandes tecnológicas, de las Big Tech, de las que hablaré más adelante, de 4 casos, Chile, Sudáfrica, India y Nigeria, están apuntando a que no solamente son disputas en el terreno comercial o en el terreno económico, son una forma emergente, y lo planteo desde el punto de vista de una sociedad civil, de un activismo jurídico que conecta la defensa de la competencia con derechos humanos como la libertad de expresión, la privacidad, el acceso a la información, el pluralismo informativo y en algunos casos también las bases, principios de la democracia. El punto de partida es una paradoja estructural que la literatura ha abordado ampliamente sobre derecho y tecnología y que se ha documentado con creciente rigor. Internet surgió como esta promesa de democratización radical de la información. En algunos sentidos lo ha cumplido y mantiene una naturaleza tal de forma descentralizada, pero en el camino el poder se ha estado concentrando de manera extraordinaria en un puñado de actores. Y esa concentración hoy tiene, como lo estaré desarrollando a lo largo de esta presentación, efectos sobre la libertad de expresión, la privacidad y la democracia. Efectivamente, Google domina con más del 90% las búsquedas globales. Meta domina las redes sociales a escala planetaria y juntos alrededor controlan el 70% de la publicidad digital. Victoria Robertson, quien ha analizado mucho esta intersección entre derecho antimonopolio y democracia, lo ha formulado de la siguiente manera. Las plataformas plantean preocupaciones que van más allá de lo económico. Afectan la democracia misma y el funcionamiento de lo que en inglés se conoce como el Marketplace of Ideas y que tiene también una estrecha vinculación con el derecho a la libertad de expresión. Cuando Google determina qué contenidos son visibles en sus páginas de resultados y cuando sus políticas publicitarias definen qué modelos de negocio periodísticos son viables, la empresa, me parece, está ejerciendo un poder cuasi regulatorio sobre el flujo de información. Las demandas que en el caso de Chile, de Copesa, el mostrador cooperativa ante el Tribunal de Defensa Libre de Competencia, lo describen con precisión. Google representa, para el caso, por ejemplo, del mostrador, el 45% del tráfico total y no tiene sustitutos, lo que lo está convirtiendo en un socio comercial inevitable del que depende la sostenibilidad de la prensa digital. Y cuando un medio de comunicación no puede sostenerse financieramente por las prácticas de Google, no solamente está perdiendo en términos monetarios, en términos de dinero, está perdiendo también su capacidad de informar y sin esa capacidad la democracia y la sociedad están perdiendo pilares fundamentales. Frente a esta concentración, el sur global ha respondido con el derecho de competencia. Y para ordenar esta diversidad de respuestas, propongo 4 modalidades o tipologías de que forman parte de una investigación que estamos haciendo en Digital Action sobre este estudio interregional. La primera tipología tiene que ver con un litigio privado. Actores directamente afectados presentan demandas, tal es el caso acá en Chile del mostrador Copesa Cooperativa y muy recientemente también los casos de Anatel y los canales de televisión. La segunda tiene que ver con acciones de autoridades, la segunda tipología tiene que ver con acciones de autoridades regulatorias. En el caso específico de Chile, la Fiscalía Nacional Económica, el caso de Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el caso de la Comisión de Competencia de la India, que actúa a propósito del caso de WhatsApp acá en Chile, también a partir de esta modificación que hacen a sus políticas en 2021. La tercera tiene que ver con las investigaciones de mercado, esta forma de examinar las estructuras de manera completa y que pueden derivar en remedios vinculantes sin la necesidad de un litigio. Y aquí destaca un caso que me parece también paradigmático a nivel internacional,
que tiene que ver con la investigación que realizó Sudáfrica sobre el mercado sobre medios y plataformas, lo que en inglés se denomina como el Media and Digital Platforms Market Inquiry. Y finalmente, una supervisión híbrida, que personalmente también me llamó mucho la atención, la combinación de institucional que hace, de tener una supervisión, llamémosle híbrida, una sola autoridad, un solo estatuto, dos mandatos simultáneos, competencia y protección al consumidor, como es el caso nigeriano. El sur global, por lo tanto, está construyendo no solamente un litigio aislado, es un repertorio estratégico, 4 modalidades adaptables a distintos contextos e instituciones que están buscando contrarrestar el gran poder que tienen las tecnológicas o las Big Tech. Chile efectivamente es un caso cercano, es un caso también ejemplar, diría yo, para la región de América Latina, que demuestra, desde mi punto de vista, un ecosistema que se arma en tiempo real. En el caso de Copesa, El Mostrador y Cooperativa presentan estas demandas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por abusos de publicidad digital y búsquedas. En mayo de 2025 tenemos el caso de la Fiscalía Nacional Económica, que hace un requerimiento por abusos del ecosistema Android, Google Play como canal exclusivo, sistemas de pagos forzados, la regla anti-steering, con una multa solicitada de 89 millones de dólares. En mayo de 2026, como ya lo señalé, los principales canales de televisión también se suman a una demanda y tal parece que van a venir otros actores más o están también otros actores sumándose a este tipo de demandas. Lo que me interesa subrayar en este caso es la naturaleza del daño que se alega. No solo es un daño económico, es un daño también al pluralismo. Y la demanda del mostrador lo ejemplifica y lo señala de esta manera, y abro comillas. Menor variedad de formatos y líneas editoriales y en suma, la pérdida de medios de comunicación confiables que día a día contribuyen a la construcción de una economía y una democracia sólida, participativa e informada. Esto no solo es un caso de competencia desleal, es un caso sobre sostenibilidad del periodismo para las próximas décadas. En noviembre de 2025, la Comisión de Competencia de Sudáfrica publica un informe final de investigación sobre el mercado de plataformas y medios digitales, y hay dos hallazgos que me parecen centrales para el argumento y para esta presentación. El primero tiene que ver sobre el desequilibrio de poder. La posición monopólica de Google y el desequilibrio en el poder de negociación han producido prácticamente una erosión en el sector de medios en el caso sudafricano. Y el segundo, y ese es el que me parece también más relevante desde el punto de vista de los derechos humanos y que señala la Comisión en su reporte, es el siguiente, y abro comillas. En la medida en que los medios de comunicación representan un bien público, la reducción y el cierre de redacciones en todo el país socava naturalmente la capacidad de los medios para cumplir adecuadamente con este rol. El resultado son menos supervisión de las instituciones democráticas y las empresas y ciudadanos mal informados, menos capaces de participar significativamente en la democracia e inundados de campañas de desinformación deliberadamente infundadas, y cierro comillas. Esto es un lenguaje, no es necesariamente un lenguaje de derecho de competencia, es un lenguaje también de derechos humanos y está en un informe de una autoridad de competencia. El informe también documenta una frontera nueva y me parece que también es muy relevante para lo que se está discutiendo actualmente en Chile, y es el uso que se le está dando a los contenidos por parte de las empresas y a los modelos de inteligencia artificial que se benefician de los contenidos y que sobre todo afectan a los pequeños editores. Los medios producen el dato que alimenta los modelos y los modelos reducen el tráfico hacia los medios. Es una extracción que alimenta estos modelos y que una autoridad de competencia también se está pronunciando al respecto. Voy a avanzar en estos últimos 5 minutos que me quedan sobre dos casos. El caso de la India, que en noviembre de 2024 la Comisión de Competencia de la India resuelve un caso de 4 años relacionado con las políticas de privacidad de WhatsApp, que exigía aceptar la transferencia de datos a todo el ecosistema de Meta o dejar la aplicación. La autoridad india hizo algo importante. Dijo que en los mercados digitales, efectivamente, la privacidad también puede entenderse como una dimensión del derecho de competencia. Degradar la privacidad es análogo a subir los precios en un mercado tradicional. El derecho de competencia, por lo tanto, también puede funcionar y puede intervenir. Y lo señala de esta manera, y abro comillas.
La privacidad es un parámetro importante de competencia en los mercados digitales y su degradación disminuye el bienestar del consumidor. Esta conducta consolida además el poder de Meta al permitirle acceder a más datos creando una desventaja competitiva para otros actores. La India acabó de establecer que violar la privacidad de un usuario puede ser simultáneamente una infracción de competencia. El derecho antimonopolio y el derecho a la privacidad ya no caminan de forma separada. Finalmente, el caso nigeriano. En abril de 2025, el Tribunal de Competencia y Protección al Consumidor de Nigeria confirmó casi íntegramente la sanción de $220 millones contra Meta y WhatsApp. Pero lo importante no solamente es el monto, es que el tribunal validó algo más profundo, que una autoridad de competencia puede intervenir simultáneamente sobre temas de competencia, protección al consumidor y prácticas de datos personales. Y eso fue posible gracias también a una institucionalidad muy particular. Nigeria resolvió en 2018 fusionar competencia y protección al consumidor en un solo estatuto, la Ley Federal de Competencia y Protección al Consumidor, bajo una sola autoridad. El artículo 104 de esa ley establece esa supremacía sobre cualquier regulación sectoral y frente a otros marcos regulatorios. En el caso de Meta, la Comisión Federal de Competencia y Protección al Consumidor condujo una investigación conjunta que arrojó efectivamente que estos dos lentes jurídicos simultáneos tienen un propósito único y amplia, y eso está ampliando el rango de lo sancionable sin necesidad de una nueva legislación. Quiero cerrar con esto. ¿Qué tienen en común estos 4 casos más allá de su objeto comercial? Propongo que todos ellos operan con distintos grados de conciencia de sus protagonistas como mecanismos de tutela de derechos fundamentales y que esa conexión tiene una base en el derecho internacional. La libertad de expresión no solamente protege el derecho individual a hablar o su dimensión colectiva, también protege las condiciones que permiten que existan voces diversas, medios sostenibles y una esfera pública plural. La privacidad, también consagrada en los distintos instrumentos internacionales, tiene ahora, como lo demostró la India, una dimensión en el derecho de competencia. Las prácticas de datos pueden constituir simultáneamente violaciones de la privacidad y abusos de posición dominante. La frontera entre la protección de datos y el derecho de competencia se están borrando. Y quiero cerrar con una pregunta práctica. ¿Qué papel puede esto jugar para la sociedad civil en este campo? Y la respuesta es, yo creo que cada vez una más importante. En distintos países, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos digitales, consumidores y libertad de expresión, están cada vez más generando una aproximación a esta intersección entre el derecho de competencia, plataformas digitales y derechos humanos. Brasil, Chile, Sudáfrica, la sociedad civil ha estado ayudando a documentar casos como la concentración digital que afecta el pluralismo, el periodismo y los derechos de las personas. ¿Y qué puede hacer entonces la sociedad civil en este escenario? Me parece que hay 4 aspectos a destacar. El primero, la participación en litigios estratégicos mediante amicus curiae o intervenciones técnicas. Segundo, aportar evidencias sobre impactos de derechos fundamentales. Los casos de competencia pocas veces incluyen esta evidencia sobre pluralismo, libertad de expresión y sostenibilidad de medios. Y tercero, construir nuevos marcos interpretativos, porque hoy la competencia económica y los derechos fundamentales también tienen un camino y hay cada vez una mayor intersección. Y finalmente, conectar las experiencias de los diversos países. El trabajo que estamos haciendo desde Digital Action justamente apunta a eso. Lo que sucede en Nigeria, Sudáfrica, Chile, Brasil, empiezan a dialogar entre sí y ahí creo que la sociedad civil puede acelerar este aprendizaje compartido. La defensa de la competencia digital es un campo nuevo para quienes trabajamos en el ámbito de los derechos humanos. Requiere una alianza entre abogados de competencia, organizaciones de derechos digitales y académicos de derecho y tecnología. Me parece que este congreso es exactamente ese espacio. Muchas gracias. Gracias, Vladimir, por tu excelente presentación. También estuviste ajustado el tiempo. No sé que acá para cortar el tiempo y estar ajustado a los tiempos de presentación. Así que, bueno, agradecemos la participación de Manuel y Vladimir. La tercera solo caben 3 personas, permite que quepan 3, así que un poco más para así que invitamos ahora, después les vamos a hacer preguntas. Voy a explicar un poquito. Así que ahí, y por mientras, toda la mesa.
a Maximiliano Aguirre y a... Ah, sí, ponemos... No, 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 acá. No, 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 sí. Me corro acá. Hay otra silla, así que puedes pasar. Sí, por favor. No, 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 coautora. No, venga. No, no, sí. ¿Qué podemos? Es como asesoría, ¿no? Claro. Bueno, una concentración de mesa. Totalmente, ¿no? Yo me achico, ¿no? Me minimizo. Bueno, viene a continuación Isidora Aguirre y Maximiliano, perdón, Isidora Arrieta y Maximiliano Aguirre, ¿no? Esto es como son dos apellidos bajos. Entonces, mucha R. Eso me confundió. Ah, Isidora es abogada, licenciada en Derecho por la Universidad Católica de Chile, social, equipo de libre competencia de una oficina que tiene un nombre muy sencillo, Filipe Prieto Carrizosa, es un guerrero de Iurria, de Perú, como se le conoce. Y Maximiliano Aguirre, Maximiliano es un abogado egresado de la facultad, eh, hace poco tiempo, también es asociado de la misma oficina, un nombre sencillo, y ayudante de la facultad en temas de derecho económico y derecho privado, y también y ellos nos van a presentar un tema sobre inteligencia artificial y poder demostrado una nueva realidad del derecho de la comunicación. Ya. ¿Aló? Ahí sí. Voy a cronometrar el tiempo. Ah, ya, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno estar de vuelta. Este trabajo lo hemos hecho con mucho cariño con Isidora. Y bueno, esperamos que les guste. Inteligencia artificial y poder de mercado. Es una nueva realidad. Durante los últimos años, la IA se ha transformado en un fenómeno global. Ha transformado vida, ha transformado trabajos, ha transformado profesiones. Y bueno, y esto implica, por supuesto, consecuencias para lo que son los agentes económicos y para toda la economía en general. Entonces, como introducción, primero tenemos que aterrizar, porque mucho se dice sobre la IA, que funciona casi como magia, funciona casi como que va a resolver todos los problemas del mundo, pero en realidad no necesariamente es tan así. Porque primero, ¿qué es la IA? En general, dar una definición exacta de IA es difícil porque es un concepto diverso y es un concepto que constantemente se va desarrollando y que tiene nuevas fronteras. Sin prejuicio de eso, en general, es una tecnología que se usa mediante datos para realizar cálculos, pronósticos, predicciones, eh, a partir de un conjunto de elementos determinados por un elemento humano. Por eso ahí está el primer elemento, que es el manejo humano. En este sentido, como bien sabemos, la IA ha experimentado un crecimiento exponencial. El 72% en los lugares en el año 2024 adoptó IA, eso creció al doble el año siguiente, y ya en Chile el 73% de las empresas está adoptando IA en sus procesos. Entonces, esto significa que va a ir en crecimiento exponencial. Entonces, una distinción básica de la IA, que también permea lo que es el análisis de competencia, es la IA predictiva versus lo que es la IA generativa. En ese sentido, la predictiva es aquella que meramente analiza datos, hace predicciones, etcétera, pero solo con la información que uno le suministra. En cambio, la generativa tiende y es lo más asimilable a lo que nosotros conocemos como esta IA que se comporta de manera humana, porque tiende a elaborar cadenas de pensamiento que se asemejan al pensamiento humano. Entonces, para ir de lleno y para desmitificar temas de la IA, hay que aclarar ciertos mitos, porque en general lo que se habla es el peligro de caer en el mito del aceite de serpiente, porque el aceite de serpiente en su momento, en el western de Estados Unidos, se pensaba que era la cura para todas las enfermedades, pero bien sabemos que no es la cura para todas las enfermedades y que la IA también integra ciertos vicios que también caracterizan a los mercados y a la conducta humana. En ese sentido, la IA no es asimilable al pensamiento humano, ni lo puede reemplazar, no tiene conciencia, ni intencionalidad, ni emociones. Si no responde de una manera emocional es porque los datos que recepciona recogen esa realidad que nosotros le damos. Tampoco es objetiva e imparcial, recoge sesgos que pueden ser humanos y no siempre produce resultados que pueden ser correctos fiables, o fiables porque tiende a alucinar.
y también requiere, precisamente por eso, supervisión humana para que funcione de manera correcta. Entonces, esto ha llevado a que podamos concebir a la IA como una tecnología normal. Esto es decir, que al igual que en su momento fue el teléfono, el Internet, esto en ningún caso implica un fenómeno que es utópico. Y por muchas razones, porque está en constante innovación, porque una difusión más allá de lo que nosotros conocemos a sectores críticos tomará tiempo, requiere una cadena de procesos de innovación y aprendizaje. Hay limitaciones humanas también que impiden a que la IA desarrolle su full potencial. Es difícil incorporarlo en organizaciones, instituciones, hay barreras de alfabetización digital. Asimismo, los benchmarks que ocupa la IA no representan la complejidad de los asuntos de la vida real, contextos a los cuales hay que adaptarse, etc. Y en virtud de todo eso, los impactos económicos de la IA no se van a ver en el corto plazo, sino que se van a ver de manera gradual. Y esto precisamente influye en que los impactos de la IA en los agentes económicos sean progresivos y de todas maneras comienza a condicionar una lógica distinta de entender el análisis de competencia. Entonces, el derecho de la competencia ante esto tiene un rol que jugar y el análisis de competencia clásico tiene que considerar a la IA como un parámetro especial fuera del análisis que en general se hace bajo las categorías tradicionales. Y en ese sentido, la IA tiene un doble potencial. Hay aspectos de ella que pueden rigidizar la competencia y aspectos de ella que pueden potenciar. Así, por ejemplo, en aspectos que la rigidizan pueden estar el levantamiento de barreras de entrada, en lo que es el acceso y el volumen de datos, la disponibilidad de recursos, la creación de cuellos de botella, a partir del control de los chips, las nubes y los hardwares necesarios para funcionar sistemas de IA, el apalancamiento a otros mercados. A través de esta información puedo ir y entrar a otros mercados con nuevas ventajas, y alianzas estratégicas y prácticas de status quo que pueden significar controles de insumos que sean necesarios sin necesariamente recurrir a los mecanismos clásicos de supervisión de competencia. Y también hay aspectos que las fomentan. Así la IA es un gran motor para la innovación y para fomentar procesos de competencia por la innovación en ciertos mercados. Significa nuevas eficiencias en procesos productivos, detección de dinámicas de mercado, aumentando la transparencia y la contestabilidad de los mercados, puede aumentar la diferenciación de los productos y también la sustituibilidad en las nuevas funcionalidades que tiene. Entonces, ante eso, teniendo en cuenta el marco de la presentación que está meramente enfocado en lo que es el poder de mercado, te da una dinámica bien interesante, porque, porque primero hay que analizar en general lo que es y la infraestructura de la IA. En ese sentido, la infraestructura tiene primero la primera capa, que es la infraestructura, la de datos, hardware, nube, etcétera. Después vienen los modelos base, que son los modelos, los que se llaman foundation models. Después viene la separación que se hace entre modelos que sean cerrados, que solamente actúen a partir de la información que uno le proporcione, o modelos abiertos, mediante los cuales se pueda incorporar información que sea externa. Y después de eso viene la capa del consumidor, que es la capa del servicio de IA que todos usamos, como el ChatGPT, etc. Entonces, toda esta cadena finalmente influye en las dinámicas de competencia que sean. Entonces, por ejemplo, en cuanto a, no parece, bueno, pero, por ejemplo, en cuanto a poder de mercado, el análisis, además de las variables que ya nosotros en general contemplamos, como puede ser participación, etcétera, tiene que también revisar el control de los recursos a lo largo de la cadena. Por ejemplo, si yo soy un actor que posee infraestructura y al mismo tiempo estoy prestando servicio a los consumidores. También la generación de efectos ecosistémicos. Aún está en discusión si es aplicable el mismo marco que nosotros conocemos para los digital markets, el tema de los gatekeepers, etcétera, porque sigue siendo un mercado en constante evolución. Por ejemplo, el año pasado ChatGPT podía haber sido el actor con mayor infraestructura y mejor capacidad operativa, hoy no, hoy es cloud. Entonces, así va variando y truncar de cierta manera ese análisis ya con categoría o con regulación es riesgoso porque se arriesgan los niveles de información, o sea, los niveles de innovación. Y esto también permite reconceptualizar la extensión que a partir de la IA se puede hacer a otros mercados mediante su uso intensivo. Eso también influye en mercados relevantes. En mercados relevantes, en general, hay dos principios que son claves. Un principio de que la IA es un mercado solo. Y la IA no es un mercado solo. Ese es un error muy garrafal porque se tiene que descomponer y en virtud de sus funcionalidades hay que evaluar cuáles son sustituibles entre sí o no. Eso también nos puede llevar al absurdo de decir como, hey, hay una funcionalidad que es demasiado específica, entonces es un mercado solito.
finalmente se trata de hacer este ejercicio. Y lo mismo pasa a partir de algo que en general se dice, de que la IA solamente es sustituirlo con la IA y no sustituirle con servicios humanos. Puede pasar de que ciertos productos de IA puedan ser sustituibles con servicios que sean humanos o servicios que no usen. Un ejemplo de esto es que en su momento a ChatGPT comenzó a cuestionar la posición dominante que podría tener Google en el mercado de búsqueda, porque la gente ahora ya no necesariamente está buscando a partir del clásico Google, sino que está buscando en su celular, búscame. Entonces, eso finalmente también significa una disciplina y nos lleva a cuestionar que finalmente la IA también puede actuar como forma de disciplinar el poder de mercado en Google. Y así deviene una serie de teorías del daño, teorías del self-preferencing a partir de sistemas de IA, y incorporar estos mismos sistemas en productos propios, precios abusivos a través de esquemas que puedan ser explotativos, exclusorios, precios personalizados, precios predatorios, también lo que es el tema de insumos esenciales. Yo puedo diseñar de cierta manera, de una manera muy ad hoc, lo que es infraestructura para impedir el acceso a agua abajo a otros competidores que puedan estar usando esos mismos hardware, cloud, etcétera, en lo que son servicios al consumidor. Empaquetamientos, venta data, etcétera, otras prácticas accesorias, explotación de datos. Y finalmente, todo eso nos lleva a decir que este es un tema que está en constante desarrollo, que tiene mucha evolución, es muy dinámico, puede cambiar de esta semana a otra semana. En general, los desarrollos de los modelos se hacen en constante periodicidad. Entonces, hace 2 semanas recién tuvimos el Cloud 4.6, en 2 semanas más va a estar el Cloud 4.7. Y así lo mismo con ChatGPT y otras dinámicas. Entonces hay altos niveles de innovación que influyen en estas dinámicas competitivas, y por ende cualquier análisis de competencia que se haga debe tener cuidado con no inhibir y generar barreras a estos procesos de innovación. Claramente, en virtud de que este es un tema sumamente reciente, hay una escasez de jurisprudencia al respecto. El desarrollo que en general se ha hecho y que es muy valorable es a nivel doctrinal y a nivel de las mismas agencias de competencia. Las agencias de competencia, tanto las del Reino Unido, inclusive hubo un statement unido entre las agencias del DOJ, del Reino Unido, del Department of Justice y de la Comisión Europea sobre estos temas de IA, y eso se añade a análisis de las mismas estudios de las mismas autoridades de competencia de estos mercados de IA a nivel local. Y bueno, y dado los riesgos y ventajas que presenta, esto significa una nueva realidad para el derecho de competencia, por la estructura de mercado que caracteriza la IA, sus riesgos, sus limitaciones, las eficiencias que puede generar. Implica un análisis que significa un nivel más sofisticado, más fino, desde el punto de vista de libre competencia, que el análisis tradicional, e inclusive que el análisis que se hace respecto a los mercados digitales. Perfecto. Muchas gracias, Maximiliano e Isidora. Muchas gracias por la presentación y por parece que usaron inteligencia artificial para exponer, porque lo hicieron mucho más eficiente que los restantes humanos, ¿no? No, no le quedan 4 minutos, así que no, pero eso es muy bueno porque vamos a poder tener más tiempo para conversar de las muchas cosas que surgen de la presentación de usted y las anteriores. Y a continuación, y como último expositor, tenemos a Andrés Calderón López. A mi derecha, Andrés es magíster en Derecho de la Universidad de Yale, es candidato a doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesor del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela Posgrado de la Universidad del Pacífico. Y también, como que va a ser todos los disclaimers del caso, como siempre corresponden, lo más importante al final es que es presidente de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopio en Perú. Andrés, a quien he tenido ocasión de conocer en otros países, no lo hemos visto acá, yo creo, pero muy rápidamente, está haciendo su tesis doctoral sobre temas bueno, ahí lo voy a explicar con calma. Sí. ¿Para qué voy a adelantar? No quiero ser el spoiler. Pero el tema de su presentación es neointermediación, protección de la competencia en el conflicto entre sitios periodísticos y las plataformas de inteligencia artificial. Andrés, por favor. Ok, muchas gracias, Francisco. ¿Se me escucha bien? Sí, súper. Sí. Bueno, estoy muy agradecido con los organizadores, no solamente por haber admitido la ponencia, sino que además haberme colocado junto a reconocidos amigos
y estudiosos del derecho a la competencia, incluyendo, por supuesto, al profesor Francisco Agüero aquí a mi lado. El, el disclaimer de ser presidente de la sala de competencia de Indecopi es importante porque a pesar de que voy a hablar de un problema que ya está llevado ante varios tribunales de defensa de la competencia en diversos países, incluyendo Chile, eh, felizmente todavía no llega a Perú, así que puedo hablar con un poco más de holgura y lo voy a hacer en términos hipotéticos, obviamente no refiriéndome o al menos no haciendo alguna afirmación sobre alguna parte en algún caso específico. ¿Ya? Y empiezo contándoles un poco cómo me metí a este tema, esta investigación sobre el conflicto entre sitios periodísticos y plataformas digitales potenciadas o que utilizan inteligencia artificial. Eh, yo tengo una predilección por los mercados informativos por dos razones. La primera es que en algún momento ejercí periodismo en Perú, trabajé en el Diario del Comercio y antes trabajé en la revista Semana Económica como periodista, como reportero en Semana Económica y en el Diario del Comercio como editor de la página editorial y de opinión. Y además, mi otra área de investigación fuera del tema de libre competencia es libertades informativas, y de hecho ahí viene la tesis. Mi tesis es sobre desinformación en contexto electoral. Entonces, estos temas en la intersección entre libertades informativas, mercados de medios de comunicación y derecho a la competencia es posiblemente el que más me apasiona. Y ya había escrito, antes de ser ministro del Tribunal de Competencia en Perú, había escrito un par de columnas relacionadas con los conflictos que venían surgiendo entre medios de comunicación y plataformas digitales, específicamente aquellas que utilizan inteligencia artificial. Algunas de ellas están en la página del Centro de Competencia, el SECO, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y antes de la aparición masiva de la inteligencia artificial o del inicio de estas investigaciones a las que se han referido mis colegas, ya habían surgido algunos conflictos en algunas jurisdicciones, ¿no? Notoriamente esta investigación de mercado que hizo la ACCC de la Autoridad de Competencia de Australia, en Canadá, la Unión Europea con la aprobación de legislación específica sobre un pago equivalente a lo que sería una especie de tasa de derecho de autor entre plataformas digitales y medios de comunicación, y el caso Google France, ¿no? Que es uno de los primeros casos en donde hubo una medida concreta de negociación por parte de la autoridad de competencia y hasta una sanción por incumplimiento de esta medida cautelar, ¿no? En Chile, que coincide con el lugar donde estoy haciendo mi doctorado y además un país que quiero mucho, también nos da material para investigar sobre el tema, ¿no? Ya han sido mencionados los casos de COPES, el Mostrador, la Cooperativa y recientemente la Anatel. Y la Comisión de Competencia, el CADE, en Brasil, recientemente, hace un par de semanas, decidió reabrir una investigación contra Google por el procesamiento, la recolección de información que provenían de sitios periodísticos y la utilización de este insumo para establecer resúmenes, estos previews que aparecen en la página de resultados de búsqueda de Google o ya específicamente estos overviews que seguramente ustedes ven cuando ponen en algún buscador alguna información, la recupera a través de scrapping e indexación, la recupera a los buscadores y te parece una especie de resumen, ¿no? Como el AI Overview, y que esta controversia, y aquí ya vamos entrando en materia, plantea que desde el punto de vista de los sitios periodísticos, plantea que esto está perjudicándolos a ellos, porque estos resúmenes, estos previews, antes y ahora estos overviews, potenciados con inteligencia artificial, arrojan como un resultado que desincentiva o hace menos necesario para los usuarios, para las personas, acudir a los sitios web de las noticias, ¿no? Entonces, si yo quiero poner algo, buscar alguna información sobre un nuevo restaurante que se ha abierto, entonces, en teoría, el buscador
me va a arrojar ya no solamente el enlace a la nota periodística, sino que me va a presentar un resumen de lo que dice esa nota o una combinación de resúmenes de varios sitios periodísticos. Va a aparecer en la página de resultados y eso, al entregarle al usuario la información que necesita, evita que este usuario gaste más tiempo, haga clic en los sitios web y eso le reduce tráfico al sitio periodístico, le reduce publicidad e importantemente también le reduce la posibilidad de conocer a esos usuarios porque ya no va a navegar en estos sitios, ya no va a recolectar su información a través de los cookies y eso desmejora su posición frente a otros espacios donde podrían anunciar y frente a el mejoramiento del propio sitio web periodístico porque conoce menos a sus visitantes, a los visitantes ya no necesitan acudir a él. Esto de acá se ha conceptualizado en la mayoría de jurisdicciones donde se ha venido investigando, incluyendo recientemente Brasil, donde hay un voto bien interesante en la decisión de reabrir este caso por un amigo y colega, el actual presidente del CAE, Diogo Thompson de Andrade, en donde plantea que esto tiene una teoría del daño anticompetitivo explotativa, ¿no? Para quienes no están en el día a día del mundo del derecho a la competencia, hay que acordarnos, igual yo a veces también me olvido, este es un congreso de derecho y nuevas tecnologías, ¿no? Entonces combinamos varias áreas de expertise, pero en el ámbito del derecho a la competencia, la teoría del daño anticompetitivo es el corazón del caso, ¿no? Es probar por qué en los hechos esta práctica está generando algún daño relevante para el mundo del derecho a la competencia. Y la teoría explotativa que se han planteado en estos casos, incluyendo el recientemente aludido de Brasil, es que acá hay una extracción explotativa de rentas, ¿no? Aquello que antes iba a los sitios web por los datos, por el tráfico, por la publicidad, por el mejoramiento del sitio web, ahora se está quedando únicamente en la plataforma digital potenciada con inteligencia artificial. Esa es la teoría explotativa. Yo de lo que me ocupo en esta investigación que está en curso no es de la teoría explotativa, sino es más bien planteo una distinta teoría exclusoria. ¿Y por qué me enfoco en la teoría exclusoria? Por dos razones. Una, porque creo que es la más nociva y menos controversial en el sentido de que el derecho a la competencia en casi todas partes del mundo se ocupa de las prácticas exclusorias sin mayor discusión, sin tener que escoger un benchmark o establecer un límite para definir cuándo algo es explotativo y cuándo no lo es, cuándo es simplemente comportamiento racional de un monopolista. Y además porque en el Perú no sancionamos prácticas explotativas, al igual que el modelo norteamericano, nuestra ley solamente sanciona prácticas exclusorias. Entonces, por deformación de origen, si se quiere, muy Chicago. Muy Chicago nosotros, entonces me voy a quedar solamente con la teoría exclusoria. Y acá yo planteo que la teoría exclusoria que podría surgir en un caso como este sería el de una neointermediación, ¿no? Todos seguramente sí estamos familiarizados con el término intermediación, ¿no? Google es un intermediario entre el intermediado, que es el proveedor de noticias, y los usuarios, ¿no? Ellos están en el medio, la gente en su mayoría ahora ya no navega directamente en los sitios periodísticos, sino que va hacia un buscador o accede a ellos a través de unas redes sociales. En ambos casos ellos funcionan como intermediarios. Entonces, ¿de dónde viene el neo? Porque esto sería nuevo. En primer lugar, porque ahora ya no es solamente simplemente con el posicionamiento y el redireccionamiento de estos sitios web, sino porque además ahora genera un producto nuevo, que son estos resúmenes o estos overviews, que generan esta práctica que han denunciado los sitios periodísticos, ¿no? Es tan completo este resumen o es tan útil este resumen para los usuarios que los usuarios ya no van a hacer clic en los sitios web de los medios, ¿no? Pero también, ¿por qué digo que es una neointermediación? Porque es una nueva forma de intermediación, ya no estamos en este redireccionamiento simple, pero además porque, y acá viene la discusión sobre el efecto exclusorio, podría estar favoreciendo a estos sitios, a estas plataformas intermediarias, en detrimento de los sitios periodísticos. Lo que algunos alegan, y de hecho algo de esto está, a pesar de que es un caso de copyright en la demanda del New York Times contra OpenAI, ¿no? Por ChatGPT, plantean que estas herramientas potenciadas con inteligencia artificial están
desplazando a los medios de comunicación y eventualmente suplantándolos, ¿no? Quitándoles el mercado de los medios de comunicación. Obviamente el intermediario se defiende diciendo, oye, yo no desplazo, a mí no me interesa, yo no soy un medio de comunicación, yo no quiero ser un medio de comunicación, yo simplemente soy un intermediario que le está haciendo la vida más fácil a los usuarios, ¿no? Pero yo lo que planteo es que no necesariamente para llegar a la teoría exclusoria del daño anticompetitivo tiene que haber un desplazamiento. No es que Google, Facebook o quien sea el intermediario va a reemplazar a los medios de comunicación. Pero las teorías exclusorias no solamente se prestan para los casos en los que hago un desplazamiento en el mercado afectado. También hay teoría exclusoria cuando yo protejo mi propio mercado en detrimento de potenciales entrantes o alternativas a este mercado del intermediario, ¿no? Entonces, en esta teoría, y quizás ahí debía haber hecho la presentación, pero dije, no, va a ser un panel, voy a hablar más rapidito, pero imaginémonos aquí, ¿no? Acá está el medio de comunicación arriba, abajo están los usuarios, en el medio está el intermediario, buscador, red social. Una teoría sería, oye, el intermediario sube al mercado de arriba, sube al mercado upstream, donde están los medios de comunicación, los desplaza. Digo, ok, no nos enfoquemos en esa teoría. Veamos la teoría en que en el intermediario busca proteger su posición de intermediario. ¿Y cómo la protege? Evitando que entren otros intermediarios que desplacen a Google o a Facebook o a cualquiera que sea, o evitando que el mercado evolucione hacia la desintermediación, es decir, hacia el tráfico directo, como pasaba antes, entre medios de comunicación y usuarios. Entonces, protejo mi propio rol como intermediario frente a nuevos intermediarios y frente a la desintermediación, es decir, frente al consumo directo. No es necesario desplazarlo, basta con proteger. ¿Y cómo protejo esta posición? Haciendo o generando una dependencia económica del intermediario hacia el intermediario. Es decir, haciendo que sea casi imposible que la gente siga o utilice directamente los medios de comunicación, sino que siempre acudan hacia a través del intermediario, además, en este caso concreto, utilizando los insumos del intermediario, ¿no? Bajo una lógica de free riding. Tomo lo tuyo para que la gente siga buscándome a mí para llegar a ti, para llegar a tus contenidos. ¿Ya? Y de hecho esto no es completamente extraño. Aquí quizás soy un poco tradicionalista del derecho a la competencia porque creo que nos podemos basar en precedentes o en prácticas típicas de derecho a la competencia para hablar de neointermediación como práctica exclusoria de protección del mercado del intermediario. Les menciono dos tipos de casos que también han sido mencionados por Manuel en su presentación. Las cláusulas de paridad de precio, ¿no? O cláusulas en general de nación más favorecida, tienen una lógica similar de proteger el rol del intermediario. Y esto se ha investigado en Europa y en Estados Unidos cuando se investigó a Booking, a Amazon, a HRS. Lo que dicen es que dentro de uno de los efectos anticompetitivos es que los sellers, es decir, los comercios que venden a través de estas plataformas o marketplace, al aceptar esa cláusula de paridad de los intermediarios, hacen que ellos no puedan competir con el intermediario. Es decir, yo no puedo poner un precio más bajo del que estoy poniendo en Amazon, en Booking, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? El intermediario conserva su posición y dice, seller, ¿no? Vendedor, tú no vas a poder obviarme a mí, ¿no? No vas a poder ofrecer algo mejor directamente a los usuarios. Y lo mismo sucede con los casos de las tiendas de aplicaciones, ¿no? Epic versus Apple, Epic versus Google, y aquí en el reciente requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Google, con estas cláusulas anti-steering, evito que los usuarios salgan de la plataforma de tienda de pagos que ofrece su App Store, ¿no? Para que se conserven en este espacio y conservar ellos, dentro de esa teoría, su rol de intermediario. Entonces, mi teoría hipotética es que la dependencia del intermediario no necesariamente o no únicamente la tenemos que ver como una práctica explotativa, sino que también se puede ver como una práctica exclusoria bajo este mecanismo de neointermediación. Muchas gracias. Muchas gracias Andrés. Gracias por estar en el tiempo. Ahora van a circular unas preguntas, un papel para que el público haga preguntas y comentarios.
Mientras ocurre eso, las preguntas van en el papel y van al moderador. Quería hacer unos breves comentarios de estas presentaciones que muestran cómo el derecho a la competencia está llegando al tema de la tecnología, ¿no? Eso sería como la visión general. Lo he conversado con Alberto Cerda, que es el director del centro, el ex-CEDI, como le decimos, lo más viejo, el Centro de Tecnología y Sociedad, eh, con estas 4 presentaciones distintas, innovadoras desde luego, y que creo que vale la pena hacer algunos comentarios. Yo creo que además Andrés, partiendo con el último, pero que logró conversar con Manuel precisamente en la teoría del daño. Yo creo que esa es una cosa interesante. Manuel nos presentó los casos chilenos, haciendo el disclaimer además profesional. Un comentario que me surgió de la presentación es cómo anduvo en los tiempos de la investigación en la fiscalía, ¿no? Esa es una cosa que no me quedó clara, y el procedimiento que surge con una denuncia anónima, eh, pero me generó alguna inquietud de cómo estuvo el tiempo, ¿no? 4 años, ¿no? Entonces rápidamente queda resuelto, que parece que el tiempo no es tan corto como uno esperaría, pero son casos complejos y que demuestran tal vez que competencia técnica para estos casos difíciles es la otra cosa, ¿no? Que genera inquietud sobre cómo se participa en este procedimiento administrativo de investigación, ¿no? Pero me gustó ese intercambio que se produjo, imagino que sin coordinación entre Manuel y Andrés respecto de las posibles teorías del daño, tal vez sí, ¿no? No son rivales, no sé, o tal vez sí. No, pero no son tan mercados relevantes geográficos, al menos Perú y Chile. Así que súper interesante la de Manuel, yo creo que va a generar todo. Una de las preguntas que me sugiere precisamente cuál es el test administrable. Uno pensaría, yo creo que la presentación de Andrés dice, no nos vayamos por ese camino porque es una cláusula excesiva o abusiva, es un tema como de proporcionalidad que nunca va a ser fácil, ¿no? Ya habiéndolo sido muy difícil en materia de proceso excesivo, con toda la literatura sobre el tema, tal vez puede ser que el camino que nos está proponiendo Andrés, más Chicago hoy, pero más de Perú, por lo mismo, el tema de libre competencia sea un mejor camino, un camino menos que creo que eh, respecto al caso de Vladimir, Vladimir que está ahí, eh, me, me gustó, se lo comentaba un poco cómo desde el mundo de los derechos humanos están, y del litigio estratégico en derechos humanos, están llegando a los temas de competencia, ¿no? Y plataformas digitales. Eh, es una mirada novedosa, ya hay mucha experiencia en materia de litigio estratégico, que es como la palabra en materia de derechos humanos, tal vez ambiental, y viene al mundo de la libre competencia con estos elementos de pluralismo. Yo creo que es una palabra que antiguamente en Chile el Tribunal de Libre Competencia conocía temas de pluralismo en medios de comunicación. Hay algunas decisiones, esto ahora está en manos de la Fiscalía, pero revela la importancia del pluralismo en la sociedad democrática, eh, y que se vincula, podríamos ir a la época del Gilded Age en Estados Unidos, de los Robert Barons, ¿no? De los grandes monopolistas, donde ahí tanto toda la política estaba de acuerdo que había que hacerse cargo de este tremendo poder. Eh, y yo creo que Vladimir lo presenta con estas 4 alternativas finalmente de cómo tiene que actuar la, la sociedad civil, ¿no? El litigio público, el litigio privado, informes de mercado, informes de... ¿sí? Y yo creo que no retuve, pero que muestran, justo uno podría preguntar, bueno, ¿cuándo la sociedad civil va a comenzar a litigar estos casos? En las jurisdicciones que se pueden, ¿no? Y pensando también en otras alternativas, y le tenemos formas de, bueno, están los estudios de mercado, los expedientes de recomendación normativa y otras herramientas que podrían ser de repente más útiles de litigio estratégico o complejo, que muestra también que es una litigación que se hace en multinivel, multijurisdicción y también eventualmente con cambios de reglas legales, ¿no? Max, yo estuve en tu comisión de licenciatura, ¿no? No, yo tampoco me acuerdo, lo que la quieres olvidar, pero recuerdo muy bien porque conversamos mucho sobre, era otro tema, ¿no? Era acuerdo de cooperación en materia ambiental, sí, muy interesante, pero, y Isidora, eh, la presentación de ustedes viniendo del sector privado me recordó, bueno, ¿cómo está haciendo el uso de la inteligencia artificial en la oficina de abogados que se dedican a la litigación de libre competencia en Chile, ¿no? Inmediatamente se me viene a la mente al menos un caso evidente de alucinación en un escrito
que son el primer delito de competencia, que es un abogado bastante mayor. Y yo creo que otro caso reciente de alucinación en escrito de observación narrativa que acaba de observar el primer delito de competencia ayer, ¿no? Básicamente, es decir, la única explicación es una alucinación o el mala fe, porque en un caso lo usan de citar sentencias que no existen, es decir, existen las sentencias, pero no existen las considerando. Y en el otro caso que es de ayer, en una oficina que tiene pero los acusan de acusaciones de intentar bueno, que sacan eso es una acusación concreta. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes pueden revelar esto? Digo, ya, Andrés, yo creo que tres matices que quería hacer. Uno, menciona el tema de fair use en Estados Unidos. Bueno, tenemos normas de derecho de autor distintas en el mundo. Y ahí no sé cómo lo ves tú. Un candidato a muchas en materia de derecho de autor, ¿no? Que la prensa tiene algunas excepciones permitidas en el derecho de autor. Un mundo distinto, parecido pero no igual. Y también en Chile está discutiendo, bueno, una bastante de la minoría de datos, ahora muy buena que contraste entre dos posibles teorías de daño que pueden, ¿no? Tras hacer estos breves comentarios, ya tenemos las preguntas del público. Sí, en función del tiempo, vamos a recolectar vamos a tomar solo dos preguntas y los invitamos luego a la carpa en el coffee break a seguir resolviendo sus dudas. Tenemos hasta las 10:30. Sí, por eso, sí. Pueden pasar a sentarse los cuatro exponentes y le pedimos al moderador. Puede pasar aquí al costado, por favor. Pero ahí vuelve para la foto, Francisco. Sí, claro, claro. Es para agilizar. Sí. En función del tiempo, Sí, no sé. Bueno, mientras se están instalando, pero por favor, Isidora, tú tienes que pasar ahí. Ya, bueno, primero, a ver, ¿se oye? ¿Se oye? Sí, la primera pregunta. Como maestro de ceremonias. Sí, no. Para Andrés, a Andrés Calderón. Acá se ve cómo está la caligrafía. Yo creo que no puede ser una mesa solo de hombres, así que tienes que pasar. No. El tema de género es muy importante acá, ¿no? Así que nos van a. Primero, preguntan a Andrés y pongamos eso. No, se toca. Bueno, para Andrés, te preguntan si un aspecto no considerado en el análisis es la crisis. ¿Se logró o no? Sí, sí se puede. Con buena voluntad, con buena voluntad. No, un aspecto no considerado en el análisis es la crisis que tienen los medios de comunicación, ¿no? Si aparecen los medios, si desaparecen los medios de comunicación, el trabajo de la IA se afectará. ¿Por qué no se consideran dichos problemas en la libre competencia? Esa es una para Andrés, ¿no? ¿Las leo todas el primero? ¿Sí? ¿O dejamos a Andrés que responda? Ya. Andrés, por favor, para ti. A ver, yo creo que los demandantes siempre lo plantean, ¿no? O sea, siempre plantean que esto está perjudicando a los medios de comunicación, que está agravando la crisis y va a tener todos los efectos nocivos que es para una democracia el quedarse sin medios de comunicación, ¿no? Como puede ser, oye, no, la fiabilidad de la información que ellos plantean, la desinformación, el agrandar o hacer más potente las burbujas informativas. Entonces es algo que se plantea. Yo más bien me preguntaría, o sea, si a mí me preguntan, oye, entonces la IA es la causante de la crisis de los medios. No, por supuesto que no. Esa crisis previene desde hace mucho antes, parte de responsabilidad de los medios y parte en general de cómo ha evolucionado los mercados en el consumo de información hacia medios digitales que hacen, y está bien que así evolucionen, ¿no? O sea, son las fuerzas del mercado las que nos están impulsando a distintas formas de consumo. La otra pregunta que más bien podría ser
difícil de responder categóricamente es si es que los efectos nocivos de la crisis que genera la crisis de los medios de comunicación es una variable relevante para el análisis de competencia. Y ahí yo diría, si recordamos el estándar de bienestar del consumidor, de consumer welfare, yo creo que es un poco más humilde pensar en que la autoridad de competencia no necesariamente debería suplantar su propio criterio de evaluación de cómo debe funcionar el mercado al de los consumidores. Si los consumidores creen que así funciona mejor y eligen ese modelo de funcionamiento en el cual los medios, la noticia está un poco más comoditizada y que es mejor irnos por el intermediario que con un consumo directo, a pesar de que eso genere que los medios de comunicación pierdan publicidad, pierdan tráfico, diría, bueno, el derecho a competencia busca privilegiar el interés de los consumidores, no el interés de la autoridad o no el interés de un estándar divino sobre cómo debe ser el mercado informativo, ¿no? Entonces, yo creo que incluso en los casos que estamos discutiendo o en la teoría anticompetitiva que yo estoy planteando, la justificación de que los consumidores están mejor con este modelo es una justificación en eficiencia que tiene que ser valorada por parte de una autoridad de competencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Elba, no entiendo el apellido, pero de Elba. Elba Peña, perdón, ¿no? ¿Cómo visualiza, y no sé para quién está dirigida? ¿Para Vladimir? ¿Cómo visualiza la articulación entre libre competencia y protección de datos personales bajo la ley 21.719? Esto es como, y es chilena esa ley, me imagino, ¿no? Ya, Vladimir es mexicano, así que yo creo que es una respuesta difícil, y especialmente frente a las plataformas con poder estructural. Ahí está. Gracias. Bueno, no me voy a tener en el caso específico de chilena, pero me parece que ya hay precedentes suficientes, sobre todo a partir del caso de la India, que hace una conexión bastante interesante entre la privacidad, la protección de datos y el derecho de competencia, que finalmente hace no mucho tiempo, aunque hubo modificaciones en la decisión final, se sostuvo, ¿no?, en la sanción que se impone a Meta y a WhatsApp a partir de las notificaciones que son en 2021, a inclinarse a que sí efectivamente existe una conexión entre la privacidad, la protección de datos y el derecho de competencia, que me parece que pueden abrir un terreno considerable y un terreno importante, y lo sumaría también a lo que en su momento Martín presentó frente al caso de WhatsApp acá en Chile. Entonces yo creo que sí hay al menos una tendencia por este caso específico de la India, y puede ser que también el caso de Nigeria, que tiene este componente, digamos, como dual a partir de su legislación, de tener por un lado la protección hacia el consumidor y por otro lado el derecho de competencia también vinculado a un tema de protección de datos. Entonces creo que es un área que se puede explorar cada vez mucho más, y efectivamente mirar estos precedentes y esta jurisdicción y estos casos, tanto el nigeriano como el de la India, para mirar entonces de una forma más concreta, ¿no?, de qué manera entonces la legislación, en el caso de Chile, puede también empujar hacia ese lado, que yo creo que va a seguir siendo una discusión sumamente importante por las decisiones que están también tomando las grandes tecnológicas cada vez más, tanto Meta, WhatsApp, Google, en fin, no siempre hay una modificación y siempre hay una manera en la que creo que también pone de manifiesto mucho un tema de consentimiento, ¿no? Muchas decisiones, en el caso europeo, ¿no?, se dieron ciertas circunstancias que hubo una mayor protección hacia las personas usuarias en términos de consentimiento, que en el resto del mundo todavía no estamos viendo, y creo que ahí puede también haber un elemento importante también a considerar. Muchas gracias, Vladimir. Luego tenemos una pregunta de Oscar Barría. Ahí está Oscar, supongo que es para Andrés. Para Vladimir también, tiene su público, trajo público, el contrato de claque hay ahí, ¿no? Bueno, desde la perspectiva de los derechos del titular, ¿cómo afecta la autodeterminación informativa a la competencia?
Gracias. Yo creo que hay, y a propósito también de lo que plantea Andrés, me parece que sí hay un rasgo y una conexión importante sobre la posibilidad de lo que se supone y lo que significa el acceso a la información, y esto que también se mencionaba sobre la base del pluralismo. Y yo creo que cuando miramos el derecho de competencia y el efecto que puede tener sobre los medios de comunicación, sobre el derecho a la libertad de expresión, sobre el acceso a la información, supone efectivamente una mirada de cómo el rol de intermediación o esta propuesta de neointermediación, desde mi punto de vista y desde el análisis que, por ejemplo, hace la autoridad sudafricana, tiene un efecto directo sobre la erosión de los medios de comunicación y sobre, no solamente sobre la posibilidad de existencia del periodismo en sí mismo, sino sobre la posibilidad de poder acceder a la información que producen los medios de comunicación. Creo que la concentración, en el caso de la publicidad digital de Google, y yo creo que lo vamos a seguir mirando en los casos de Copesa, el Mostrador y Cooperativa, y recientemente los de Natel, creo que va a haber una discusión ahí, no solamente ligado al tema de la publicidad y la concentración que tienen estas empresas como Meta o Google, sino el efecto que tiene directamente sobre la sostenibilidad de los medios y por lo tanto, y esa es como la perspectiva que nosotros miramos desde un punto de vista de derechos humanos y libertad de expresión sobre la posibilidad de poder acceder a información de calidad y una información que no está digerida por un modelo de lenguaje como puede ser ChatGPT o puede ser Claude o cualquier otro, sino efectivamente el trabajo directamente que hacen los comunicadores y los periodistas al informar y al hacer un escrutinio sobre las instituciones y la sociedad democrática que difícilmente la intermediación no lo tiene. Entonces creo que ahí hay una discusión de derecho a la competencia, pero también de pluralismo, de acceso a la información y de los garantes democráticos, como son los medios de comunicación y el periodismo, cualquier rincón, cualquier parte. Muchas gracias, Vladimir. Sí. Y quedan pocos minutos. Hay una última pregunta para Andrés y después yo creo que podemos dejar a los otros expositores que nos recibieron preguntas que puedan tener algunos minutos para explayarse con algún, pero solo en 30, 60 segundos, ¿no? Eh, de Ignacio Peralta. ¿Qué remedios impondrías bajo esta teoría? Esa es la pregunta difícil, corta pero difícil. Ahí lo veo, Ignacio. ¿Cómo estás? No puedo responder de eso. Eh, si me apagan la cámara, no, mentira. A ver, yo creo, simplemente muy brevemente, en otros países ha sido una negociación supervisada, ¿no? Australia, Canadá, la solución pasa por una negociación supervisada. En un artículo que creo que ya se publicó en las actas de unas jornadas latinoamericanas de Derecho y Tecnología. Ahí yo publiqué un artículo que se llama Noticias Oscuras, donde planteaba también la idea de que por el solo dato de que se esté utilizando la información de los medios de comunicación para el entrenamiento y fine-tuning de estas herramientas de inteligencia artificial, se debería derivar la existencia de un deber de transparencia a ese nivel, upstream, ¿no? Decirle, oye, tú me das los insumos, pero ni siquiera te digo cuánto los utilizo, para qué los utilizo, cómo los utilizo. Yo creo que ahí debería existir un deber de transparencia para que, cuando menos, mejore la situación de negociación entre estos dos agentes, porque creo que ahorita, justamente, uno de los riesgos es que no saben los medios de comunicación exactamente cuánto vale esa información para ellos, y eso obviamente los coloca, como en cualquier situación de asimetría informativa, en una posición menos equiparable, menos paritaria para la negociación de un acuerdo, si es que vamos por esa vía de remedio, ¿no? Pero todo en términos hipotéticos, por favor. No sé si quieren... Había una pregunta bien interesante sobre cómo jugaba las reglas de competencia con la nueva ley de datos personales en Chile. En mi clase siempre hablo de un fenómeno que se denomina la paradoja de la privacidad. ¿Qué es preferible para el mercado?
un actor monopólico que degrade sus políticas de privacidad o 50 plataformas que también degraden la privacidad en general. Esa paradoja es un dolor de cabeza hoy en día en libre competencia porque básicamente presupone de que existiría una causalidad entre el carácter cuasi monopólico de una plataforma y la recolección excesiva de datos. Si hay competencia, eso naturalmente va a aumentar la privacidad o va a empeorar. En ese contexto, que es lo que se ha dicho recientemente y una postura que yo estoy bastante de acuerdo, ocurre que cuando los estados regulan y establecen regulaciones de protección de datos personales y privacidad, eso del punto de vista de competencia genera un piso mínimo. Desde ese punto de vista, la regulación de privacidad es más que necesaria para el punto de vista de competencia. ¿Por qué? Porque después, en esta lógica, si es que determinamos un exceso de datos, un estándar de comparación puede ser qué es lo que precisamente la ley establece para este caso concreto. Eso en el papel suena bastante bien, pero viene la dificultad institucional. Un exceso que de respecto de lo que dice la ley es un incumplimiento de la ley de datos personales o un incumplimiento de la ley de libre competencia. Y esa respuesta todavía no está muy clara a nivel comparado. O sea, de otras palabras, esto es un asunto de las autoridades de datos personales, de las autoridades de competencia o de las autoridades incluso de consumidor. Eso todavía no está claro y el debate está más vigente que nunca a propósito de estos temas. Muchísimas gracias. Ya por la hora, yo creo que cualquier pregunta lo podemos hacer en Yo soy moderador y yo decido cuánto se acaba. Yo tengo el poder monopólico de decir esto se acaba. Quizá un comentario chico de que en general respecto a estos fenómenos de tecnología, claro, siempre hablamos como de manera, o sea, no abstracta, pero como con la actualización de la tecnología hasta cierto tiempo. Y eso, y yo creo que hay un consenso en general en que, claro, que los datos tienen una relevancia para la competencia, pero si eso comenzamos a conjugarlo con otros factores como, por ejemplo, lo es la IA, que ha surgido de manera sumamente exponencial y que está determinando muchas lógicas y está cambiando muchas lógicas detrás de procesos productivos, formas de hacer más eficiente procesos, etcétera. El análisis tiene que ser un poco más como sofisticado y precisamente eso hace que esto siga siendo un tema de discusión y en constante evolución y que el análisis que ahora hacemos sobre ciertos mercados digitales, sobre incluso mercados que no son digitales, que igual se ven influenciados por IA, cambie sustancialmente. Entonces, hay que, no me gusta esta palabra, pero hay que hacer un análisis más holístico sobre los fenómenos que conforman estos mercados caracterizados por tecnología. Eso. Bueno, muchas gracias a los expositores, a Dora, Max, Andrés, Vladimir y Manuel. Ahora pasamos a un café, tienen 25 minutos hasta las 11 y comienza el siguiente panel. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Ay, sí. Bueno, evacuamos una vez. Pero yo no puedo salir. Hay alguien que no debe salir. En la carpa hay cafecito, galletitas, y aprovechen de